Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarle nuestra nueva lección relacionada con el tema de sacrificio y misión de nuestro Señor Jesucristo. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel, bienvenida Raquel, y su servidor Pastor Petco. Debemos recordarnos también que estamos en el tiempo de la sesión de la Conferencia General en Italia. Los delegados están en sesión. Por favor, ofrecemos nuestras oraciones para que Dios pueda obrar de la mejor manera la organización de nuestra iglesia. Amén. Antes de empezar nuestro estudio, queremos hacer una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñenos, por favor. Amén. Vamos a hacer una revisión de nuestra lección, la suficiencia de la expiación de Cristo. Es muy importante esa lección. Quizá algunas veces, leyendo las preguntas, podemos pensar que ese tema es bien conocida para los miembros y quizá lo hemos estudiado antes en otras lecciones de escuelas sabáticas. Sin embargo, es muy importante recordar ese tema porque eso es el tema es el centro prácticamente del plan de salvación. Por eso vamos a empezar el Salvador. El primer subtítulo que tiene que ver con aclaraciones de algunos términos, como por ejemplo, qué es la expiación, por qué debemos tener una expiación, qué es el pecado y de qué forma prácticamente el Señor quería proveer una salvación. El segundo subtítulo, aquel que no conocía pecado fue hecho pecado por causa del hombre. Esa es una pregunta muy extensa, es un tema que prácticamente podemos estudiar un trimestre. Cómo es el misterio de la piedad, podemos extenderla muchísimo, depende mucho del interés de nuestra audiencia, de nuestra clase. Y el maestro debe decidir aquí, el pastor que dirige la escuela sabática, debe decidir dónde poner el énfasis en la lección, porque cada pregunta es un tema por sí muy importante y tiene mucho contenido. Seguimos más adelante y vamos a ver el tercer subtítulo. Casi cada pregunta tiene un subtítulo también. Heridos por nuestras transgresiones. Y aquí vamos a ver también cómo prácticamente se presenta el sacrificio de Cristo. Redención a través de la sangre preciosa es una continuación de este mismo tema, solo que se menciona un otro punto de vista, dando su propia vida. La pregunta 4, la pregunta 5 puede ser combinada también y una sola discusión si es necesario para ahorrar tiempo. La expiación suficiente es la pregunta número 6 y el último subtítulo es predicando el arrepentimiento y remisión del pecado en su nombre, o es la pregunta número 7, es prácticamente un final positivo de esa lección, un llamado para que todos nos incluimos en la obra misionera, en la obra del Señor. Es una lección muy importante, muy interesante, y si nosotros profundizamos bien las preguntas, es posible que no nos alcance el tiempo. Por eso debemos elegir algunas partes de la lección que podemos extender y otras partes pues pasar un poco más rápido. Vamos a ver, analicemos cada pregunta por separado, empezando con la primera pregunta, Raquel. ¿Cómo describió el ángel del Señor la obra expiatoria de Jesús por los penitentes? ¿De qué ángel estamos hablando y de qué salvación?
Antes del nacimiento de Jesús, tanto como a José y a María, se le comunicó el propósito en esencia de la venida de Jesús y del nacimiento. Y lo encontramos expreso en esta frase: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese salvar es una remisión de pecados, es una eliminación del pecado. Por medio de una obra de intercesión, de asumición y de representación. Y vamos a ver en esta lección cómo el Señor Jesús, por medio de el plan de salvación creado antes de la creación de este mundo, se establecieron los parámetros para poder rescatar a los pecadores y elevarlos de nuevo al estándar que el Señor originalmente había establecido en ocasión de la creación. Y para eso Jesús iba a ser en todo semejante, con el fin de poder llegar a tener esa virtud intercesora por experiencia personal, por conocer cómo el pecado oprime, devasta y lleva a la persona a la muerte. El Señor Jesús intervino a lo largo de su ministerio para no solo alejar el pecado en una forma espiritual, sino también física y emocional de las personas con las que Él se relacionó. Así que la misericordia y la fidelidad que Él iba a asumir en categoría de intercesor representante era el resultado de su conocimiento, su observación, que le facilitaría la posibilidad de representación, no por participación, sino por asumiendo la carga y la responsabilidad de alejar el pecado, cubrirlo y eliminarlo de un pueblo que era el suyo y que forma parte de todos aquellos que por arrepentimiento, confesión, abandono y regeneración del Espíritu Santo acceden a este atributo que solo Jesús puede ofrecer por representación. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Aquí tenemos dos versículos, Mateo en Hebreos. Es interesante que entendemos por el versículo en Mateo 1:21 que el hombre prácticamente cayó en una situación lamentable, una situación de condenación de muerte. Entonces, para rescatar al hombre de esa situación tan precaria, entonces Dios envió a su Hijo amado, pero para que puede rescatar al hombre, entonces el Hijo de Dios se convirtió, nació, creció como un hombre, así dice, en todo semejante a sus hermanos. Él debía tomarse nuestra naturaleza para poder demostrar una vida perfecta aquí en la tierra y poder ser sacrificado. Él tomó una naturaleza mortal porque debía, dar este sacrificio, pagar de esa forma entonces el precio de nuestros pecados y rescatar, salvar su pueblo. Es increíble cuando escuchamos eso. Yo cuando escuché por primera vez tenía difícil creerlo. ¿Cómo es posible que alguien así gratuitamente muere por nosotros, da su vida? Pero bueno, por eso es necesario aceptarlo por fe. Seguimos más adelante y vamos a ver la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: a pesar de ser inocente y santo, ¿qué tomó sobre sí Jesús para expiar los pecados del hombre y salvarlo de la condenación? ¿Qué podemos contestar a esa pregunta, Raquel? Aquí encontramos la verdadera esencia de la remisión y de la expiación.
el Señor Jesús asumió el pecado, no lo aceptó, ni lo practicó jamás. ¿En qué sentido Él lo asumió? Es decir, Él tomó sobre sí la culpa y también la condición, así como las consecuencias del pecado. Y de hecho lo escenificó en una forma real y literal por su pasión, muerte y resurrección, que prueba que el pecado lleva a la muerte, pero la salvación redime y resucita y regenera. Así que en la experiencia personal de Jesús encontramos el asumir el pecado y eliminarlo por la posesión de la perfección y la carencia de pecado en sí mismo, lo cual le permitía ser representante, ser intercesor y llevar sobre sí la expiación, porque la expiación consiste en eliminar el pecado existente y liberar del pecado, cubrirlo por parte de aquellos que han confesado, se han apartado y han iniciado novedad de vida. De hecho, el sacrificio de Cristo prueba que superar el pecado y vencer el pecado es posible, y es el máximo elemento de la expiación, la victoria sobre el pecado, el alejamiento del mismo a través del poder, el ejemplo, la experiencia del propio Señor Jesús. Así que Él, como la perfecta expiación, no solamente hace la labor en nuestro favor, sino que nos habilita para ser parte de ese proceso salvífico. Muchas gracias, Raquel, es interesante. Él fue inocente, pero se hizo pecador. Eso es el misterio de la bondad. ¿Cómo es posible? Pues debemos recordarnos un poco el proceso del sacrificio en el Antiguo Testamento. El pecador se acercaba al altar con la oveja que debía ser sacrificada. Él tenía sus manos encima de ella y confesando sus pecados, bueno, se creía que el pecado se transmite o se imputa sobre esa ovejita inocente que no tenía nada que ver con el pecado del hombre. Sin embargo, la oveja fue sacrificada y con su sangre prácticamente expiaba o pagaba por el pecado del pecador. De una forma semejante, Jesús recibe por imputación prácticamente los pecados de los hombres, de toda la humanidad, y Él hace el sacrificio voluntariamente y de esa forma paga o da la paga para los pecados del mundo. Seguimos más adelante y vamos a comprender mejor la expiación. Siguiendo cada pregunta. La pregunta número 3 dice: ¿qué sufrimiento soportó el Salvador para expiar los pecados del hombre? ¿Qué fue eso? ¿Un sacrificio también así simbólico, más o menos, o fue un sacrificio verdadero? Asumir una culpa y un pecado que no es propio, como era el caso de la expiación de Jesús, era tanto más pesado y abrumador. Y sobre todo cuando nosotros consideramos la lista descrita en Isaías 53, podemos agruparlas en distintos elementos de carga y de desesperación de los seres humanos. Por una parte tenemos aquellas afecciones netamente físicas, como las enfermedades y los dolores, que tienen también su versatilidad emocional y espiritual. Por otra parte, se hace una mención específica de transgresiones, iniquidades, rebeliones y pecados.
Por lo tanto, vemos aquí una variación importante de aquellos pecados de ignorancia, de voluntarios y hasta también de profunda impiedad. Por lo tanto, Jesús cubrió el dolor físico que produce las consecuencias de la transgresión de la ley de Dios, que es pecado. También la opresión y la ofuscación, la angustia mental y la desesperación emocional, así como también la vulnerabilidad espiritual y la debilidad moral que el pecado genera en el ser humano. Nunca por práctica, nunca por experiencia, siempre por asunción. Y precisamente su perfección y su carencia de pecado le permitía tener la capacidad representativa y expiatoria para redimir a cada uno de nosotros, que sí hemos pecado, y si comprendemos la profundidad de la aflicción y la calamidad del pecado, que es muerte, hasta la agonía del Señor Jesús, deberíamos reconsiderar la salvación y la redención como el mayor de los dones. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es esta pregunta. Prácticamente, si profundizamos este tema, podemos dedicar mucho tiempo. No todos los testimonios están publicados aquí. Por ejemplo, es muy importante considerar que la tentación de nuestro Señor Jesucristo fue, dice, 100 veces mayor que la tentación de Adán. El sufrimiento que Jesús tenía fue no sé cuántas veces mayor de que el sufrimiento de cualquier hombre. ¿Por qué? Porque Jesús tenía esa naturaleza santa. Él tenía un odio perfecto al pecado. Y por recibir, por imputado el pecado del mundo, eso fue un sufrimiento increíblemente grande. Si leemos la profecía, por ejemplo, Isaías no habla solo de un sufrimiento físico por la crucifixión, no, dice que Él llevó nuestras enfermedades, no es que Él se enfermó, pero nuestras debilidades. Él sufrió nuestros dolores. Él sufrió un sufrimiento que prácticamente toda la humanidad combinada en uno podía sufrir. Eso es imposible a medirlo y explicarlo. Seguimos más adelante, vamos a ver la pregunta número 4. ¿Se puede calcular el valor de la sangre preciosa y vida del Hijo de Dios? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta, Raquel? Es muy interesante poner los dos elementos en la balanza. El pecado igual a muerte y la divinidad y la salvación igual a vida. El ser humano regula el peso de cada uno de los elementos. Y de hecho, el apóstol Pedro lo detalla en una forma muy importante. Establece que la salvación no se puede cuantificar, es decir, no se valora de acuerdo a números, a riquezas, a cantidades, orígenes, tradiciones o culturas, sino que tiene un nivel tan excelso y sublime que es igual a la perfección y a la impecabilidad absoluta de Cristo, y por lo tanto su sangre se convierte en el mayor don y en la gracia más preciosa y excelsa, porque permite al ser humano la regeneración de acuerdo a su imagen y semejanza. Y este es un proceso muy importante, es un proceso de purificación, de justificación, de santificación, que solamente la obra intercesora, expiatoria y representativa de Cristo puede hacer en cada uno de nosotros, lo cual no tiene precio y debe ser para nosotros
lo más valioso de nuestra vida. Es interesante esa pregunta, especialmente el versículo de primero de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación. Es imposible comparar esta sangre y esta vida preciosa, la divinidad prácticamente, porque Jesús fue el Hijo de Dios, sacrificado por nosotros, con cualquier otro tipo de riqueza. Es imposible compararlo con oro y plata, porque todo eso es manchado con la muerte, con la destrucción de este mundo. Sin embargo, la vida de Jesús es eterna. Imagínense que Él es prácticamente sobrepotente, sobresabiente, en su divinidad Él no tiene principio, no tiene fin. Es increíble cómo podía este ser divino prácticamente sacrificarse por la humanidad, pero bueno, lo hizo y nosotros debemos ser agradecidos por esto. Quizá algunos dicen, pero ¿por qué es necesario este sufrimiento? ¿Por qué fue necesario todo eso? Es porque Dios quería cumplir con la ley que Él mismo hizo. Si Dios publicó la ley que el pecado debe ser reconciliado solo por sangre o por la muerte, entonces la única forma para expiar el hombre fue que Dios pagaría Él mismo la paga de nuestros pecados. Es como un pastor anciano un día me contó en su predicación diciendo que, por ejemplo, si una policía te encuentra en la calle y tú estás transgrediendo la ley, quizá manejando demasiado rápido, entonces la policía, para cumplir con la ley, debe entregarte una multa. Pero tú pides que el policía es misericordioso y que te perdone. Pero si la policía te perdone, entonces él va a transgredir la ley. Pero si no te perdone y te da la multa y tú la pagas, pues no es misericordioso. Entonces, un policía que es justo y misericordioso, él debe escribir la multa y entregártela, pero después también pagar él mismo tu propia multa con su propio dinero. Eso es que hizo prácticamente Jesús. Él pagó, primero condenó el pecado por su propia ley, pero después pagó por su propia sangre, por su propio sacrificio en nuestras penas. De esa forma, misericordia y justicia se juntaron en uno en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos más adelante con la pregunta número 5. En el templo del Antiguo Testamento, el pecador compraba y sacrificaba el animal como la víctima, pero ¿cómo se realizó el sacrificio más grande alguna vez hecho en la historia? ¿Qué podemos contestar a esta pregunta aquí? Esto es muy importante entenderlo en el contexto de la importancia de la antigua y de la nueva dispensación, el paso del Antiguo al Nuevo Testamento. Mientras que los israelitas estaban usando el sistema ceremonial para simbólicamente percibir lo que era la expiación por representación en el caso de la muerte que debía darse a los animales, en este caso el Señor Jesús asume su acción de entrega, de servicio, en una forma perfecta, depone su vida con el fin absoluto de ganar vidas, la de todos y cada uno de nosotros. Así que el rescate de la humanidad se da por la entrega de una vida perfecta para redimir todo el resto de las vidas imperfectas. Por lo tanto, el Señor Jesús regula los elementos que nos permiten poder trascender
de nuestra bajeza y de nuestra pecaminosidad a través de Él a un elemento superior de existencia por medio del perdón, el abandono, la confesión, el arrepentimiento y la regeneración de el Señor Jesús. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, es interesante. ¿Cómo se compara el sacrificio de animales? Incomparable. Es increíble el valor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los animales, el sacrificio de animales fue un sacrificio de sombra, un ritual de sombra en el santuario, pero ahora tenemos la realidad, y la realidad es el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Consideremos por un momento el versículo del 1 de Timoteo 2:6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es increíble pensando que el Señor se entregó. Él podía recibir su propia vida, él podía rescatarse, él podía escapar, él podía pedir al Padre que esa copa de sacrificio no le tocaría. Sin embargo, Jesús amó tanto la humanidad, tanto amó sus seguidores, que voluntariamente se entregó. Y todos se asombraron, sus discípulos, y se recuerdan, porque él hacía tantos milagros, nadie podía creer que él se va a entregar a las manos de los fariseos y a los romanos. Sin embargo, él se entregó voluntariamente, tenía toda la potestad. Dicen los testimonios que solo una palabra fue necesaria y toda la tierra podía ser destruida por la multitud de ángeles que estaban alrededor de la tierra observando ese terrible momento del sacrificio de Cristo. Pero Él se entregó voluntariamente a la muerte, al sacrificio, para la expiación de tus pecados y los mis pecados. Vamos a ver la pregunta número 6, que es también muy importante. ¿Tuvo el sacrificio provisto por el Hijo de Dios un resultado limitado como esos de los animales? ¿Y cómo y cuál lejos llega la redención comprada por Jesús? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta, Raquel? El sistema ceremonial era limitado y era imperfecto, por el hecho de que era una proyección de una realidad futura. Sin embargo, con la presencia del Señor Jesús, se realiza en una forma amplia y perfecta. No solamente por la perfección inherente de Jesús, sino también en su elemento de representatividad de la naturaleza humana y de la raza humana como tal, y también por asumir la condición natural después de la caída de la humanidad, lo cual exigía deposición de vida con el fin de llegar a la muerte, vencer el pecado por la resurrección y de esa manera ofrecer una eterna redención para aquellos que, siendo imperfectos, a través de Cristo y la obra del Espíritu Santo pueden alcanzar esa eterna redención en Cristo, a través de Cristo y en Cristo. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Cuán grande es el sacrificio, es conectado con el precio también de este sacrificio. Es interesante que cualquier otro sacrificio tenía una idea temporaria. Sin embargo, esta expiación tiene una
tiene un valor de la eternidad. Una vez pronunciada, entonces tenemos el ticket del cielo, podemos decir, tenemos la entrada en el cielo. Sin embargo, podemos decir que ese sacrificio tiene valor si es un sacrificio constante para nosotros. No solo podemos recibir ese sacrificio como un don de Dios y así dejarlo en nuestra vida, en un momento de nuestra vida, pensando que es suficiente, pero cada día constantemente debemos recordarnos de Él, debemos cada día confesar nuestros pecados, debemos cada día arrepentirnos de nuestros pecados, debemos cada día crecer en la gracia y en la santificación. Entonces este sacrificio de verdad tiene su función para nuestra redención, y eso es muy importante. Consideremos el segundo testimonio, miremoslo un rato. La sangre de Jesucristo es eficaz, pero debe ser aplicada como constantemente, diariamente, horariamente, todo tiempo debemos recordarnos de Jesús. En cada oración debemos pronunciar algunas palabras de agradecimiento. Imagínense que sin el sacrificio de Cristo no podíamos sobrevivir como raza humana. Pero seguimos más adelante con la pregunta número 7. Considerando el gran valor de la redención comparada para toda la humanidad, ¿qué proclama el fiel pueblo de Dios al mundo? ¿Qué es nuestro mensaje y qué significa también compartir con el mundo este mensaje de la expiación? La expiación es una experiencia. Eso significa que cada uno de nosotros necesita de poner su vida para poder tomarla de nuevo, transformada y regenerada por el arrepentimiento, el perdón de los pecados, la justificación dada por Cristo y el proceso de santificación llevado a cabo a lo largo de nuestra vida. Así que esta fe que obra por el amor y demuestra obediencia es ejemplificada por el testimonio que debemos dar ante el mundo de cómo hemos recibido esta regeneración de nuestro ser, cómo ha podido llevarse dentro de nosotros una completa transformación, de manera que seamos un testimonio vivo de la comprensión de Cristo como nuestro Salvador personal, de manera que el mensaje y el testimonio que se da sea poderoso, vivencial y transferible en la comprensión de la expiación. Muchas gracias, Raquel. Es interesante la pregunta, por ejemplo, ¿dónde empieza y dónde termina la obra misionera para un alma interesada? Muchas veces pensamos que compartir solo el Evangelio es suficiente, la persona lo acepta a Cristo como su Salvador personal, y ya él tiene el derecho de la salvación. Sin embargo, considerando todos esos versículos que tenemos aquí en esa pregunta, entendemos que no es así. Que prácticamente la salvación es un asunto más complicado, que prácticamente no es solo recibir a Cristo, pero también alcanzar ese arrepentimiento y conversión. También se habla de la santificación, del bautismo, y no solo del bautismo, pero también la persona que está salva, que está bautizada, debe también compartir el peso de la obra misionera y debe convertirse en un colaborador de Cristo. Entonces podemos decir que una persona ya está prácticamente evangelizada, porque no solo ha cambiado su vida, pero se ha convertido en un colaborador de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, Dios te invita hoy
hoy para que tú tomes posición también en esta pregunta tan importante, dedicar no solo su vida, su tiempo, pero también sus esfuerzos en la obra misionera, y vamos a pedir que Dios te regale almas que tú puedes traer hasta el trono de gracia, porque eso es nuestra misión importante, compartir esta gloria, esta misericordia de Dios con el resto del mundo. Dios le bendiga y le guarde. Disfruta esta lección de escuela sabática y con ayuda del Señor nos vemos durante la próxima semana. Amén.